¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Y pues por este medio quiero, deseamos empezar a compartir este estudio llamado Viviendo en Libertad, que es en base al libro de Gálatas. Entonces, esta es una herramienta que tanto puede servirte para, pues, en cualquier momento escuchar este mensaje, pues, tener un tiempo devocionalmente en este libro de Gálatas, o como también es un material que se puede usar en grupos pequeños. De hecho, ese material se hizo pensando en eso, que tú tengas un grupo familiar o un grupo donde puedas, pues, invitar a alguna vecino, alguna persona, ¿verdad? Para que pueda escuchar la palabra de Dios. Mi nombre es Matías Ramírez. Entonces, te doy un saludo por este medio y espero que pues este tiempo sea de mucha bendición, como ha sido para mí este estudio del libro de Gálatas. Este estudio, como por ahí lo has visto, se llama Viviendo en Libertad. Y si tú perteneces a nuestra iglesia Bautista de Guadalajara y estás viendo este material en abril del 2020, sabrás que pues no podemos tener reuniones, ¿verdad? Y lo estamos haciendo en línea. Así que yo te sugiero que te conectes todos los miércoles para que tú puedas escuchar este estudio, verlo en vivo, pero además este material te va a servir para que tú tengas este tiempo con tu familia, ¿verdad? Entendemos que ahorita vivimos en un tiempo de una pandemia en donde no podemos salir de casa o estamos muy limitados en cuanto a salir de casa. Es por eso que te animo que utilices este video para que tengas tus grupos de vida en casa con tu familia. El día de hoy iniciamos este estudio, se llama Viviendo en Libertad nuevamente, y vamos a recordar un poquito de lo que se refiere al libro de Gálatas. El libro de Gálatas, es una carta que Pablo envió a las iglesias de Galacia, las cuales fueron fundadas por él en alguno de sus viajes, según el libro de Hechos 14 y 15. Muchos estudiosos creen que Gálatas fue escrito a finales de los años 40 o a principios de los 50. La fecha aproximada más detallada es el 50 después de Cristo, donde parece que se escribió este libro a los de Galacia. Parece que Pablo escribió esta carta, de hecho, antes de lo que pasó en Hechos capítulo 15. Ahora bien, en aquel tiempo hubo una situación interesante. Como crecía el número de judíos mesiánicos, o sea, es decir, judíos que ahora creían en Jesús, también crecía el número de seguidores de Jesús que no eran judíos y que más tarde se hicieron llamar cristianos. El asunto, la situación que hubo en aquel tiempo es que tanto crecía el número de judíos mesiánicos como el número de judíos cristianos. Entonces llegó un momento dado que que los judíos pues conocían de Jesús y habían pasado, a los que habían pasado, sobre todo los que habían pasado tiempo con Jesús, pues le decían a los que no eran judíos o que no pertenecían a los judíos que cumplieran ciertas características o cualidades. Como dice ahí, algunos judíos trataban de obligar a los nuevos convertidos a cumplir ciertos ritos que los judíos ya estaban haciendo, como el circuncidarse, mientras Jesús dijo que solo era suficiente tener fe en él y él le daría vida eterna a los suyos. Entonces, imagínate eso, o sea, judíos le estaban diciendo a los que apenas estaban conociendo a Jesús que cumplieran ciertos ritos, ciertas obras, ciertas leyes, más Jesús vino a darnos libertad y mostrarnos que solamente poniendo nuestra fe en Cristo Jesús era suficiente para poder tener vida eterna. Entonces, en aquel tiempo había ese conflicto. ¿Qué hago, verdad? ¿Cumplo la ley judía? ¿Cumplo todo lo que hablaba de los mandamientos? ¿Me aferro a ellos? ¿O pongo mi fe en Jesucristo, el Mesías, el que había sido enviado por Dios para salvar al mundo? ¿Qué hacer? Entonces, esta situación vino a ser un conflicto, tanto que en Pedro jugó un papel dual, porque convivía con los gentiles, vivía como ellos y no como judío, pero obligaba a los gentiles, los no judíos, para vivir como judío. O sea, le estaba forzando a que dijeran, oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer este rito, tienes que hacer esto como dice la ley, pero Pedro convivía con los gentiles, de tal manera que cuando
Pablo se dio cuenta de esta situación, le reclamó a Pedro, está diciendo, ¿cómo es posible que tú, que siendo judío, ¿verdad? Y luego después también vives con los gentiles, comes con los gentiles, convives con los gentiles y fuerzas a los gentiles a hacer cosas que decía la ley? O sea, los obligas a circuncidarse, los obligas a guardar la ley cuando tú sabes que Cristo ya vino a darnos una vida nueva y una vida nueva en abundancia. De tal manera que mismo Pablo, cuando escribió esta carta, dice, si cumplimos la ley a la perfección, entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué Jesucristo murió en la cruz? Mira lo que dice Gálatas 2:21. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Entonces, si las personas se aferran a la ley del judía, la ley de los 10 mandamientos, entonces ¿para qué murió Cristo? No hay sentido. Por eso Pablo dice, yo no me aferro a la ley para hacerme justo ante Dios. Entonces, más bien, Pablo en todo este libro nos hablaba de una libertad que ahora tenemos en Cristo. El asunto es que, como dijo ahorita, Pedro jugaba este papel dual. Y la verdad es que muchos hoy en día juegan un papel así. Es decir, un domingo nos vestimos como cristianos, buscamos de Dios, queremos seguirle, entendemos que necesitamos hacerlo, pero el lunes nos ponemos otra careta que no es la de un cristiano. Empezamos a pecar, empezamos a hacer cosas que sabemos que están mal, pero ya se acerca el domingo o el sábado, ¿verdad? Donde nos toca las reuniones, ahora sí voy a tener una vida de santidad. Eso no debe de hacerse así. O confiamos en Cristo que Él puede salvar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal, o seguimos viviendo como antes, ¿verdad? Al cual el resultado es ir directo al infierno. Pero con Cristo, Él nos da una nueva vida en Cristo, una nueva vida en abundancia. Entonces es por eso que esta situación provocó un fuerte problema en aquel tiempo. Es por eso que Pablo se animó a escribir esta carta a los Gálatas para animarles a vivir en la libertad que solamente puede Cristo dar. No se aferran a la ley, porque de verdad todo este libro habla de eso. Si alguien trata de enfocarse en la ley judía, es maldito, porque algún día vas a romperla, vas a mentir, vas a robar, vas a hacer algo que a Dios le desagrada. Mejor enfócate en Cristo y asegúrate de tener una vida eterna en Él. Entonces, el día de hoy vamos a, después de considerar todo este contexto, vamos a poder disfrutar y entender por medio del libro de Gálatas cómo es tener una nueva vida en Cristo, una nueva vida en libertad, que solamente Cristo nos puede dar. Número 1, para entender el día de hoy vamos a estar viendo lecciones, vamos a ver 12 lecciones de todo el libro de Gálatas, pero el día de hoy vamos a ver una. La primera está enfocada donde no hay otro evangelio. Y si tú tienes una Biblia por ahí, te ruego que abras tu Biblia en el libro de Gálatas y vamos a ver nada más el día de hoy del 1 al 9. Solamente vamos a ver 9 versículos y nuestro tema el día de hoy es que no hay otro evangelio. No existe otro evangelio. Entonces, para ir desmenuzando toda esta información que vamos a ver el día de hoy, vamos con el primer tema. Y el número 1, reconociendo la veracidad del mensajero. Tú y yo tenemos que reconocer la veracidad del mensajero, y eso es lo que vamos a ver en Gálatas del 1 al 5. La palabra de Dios dice, hablando especialmente de esto, que Pablo se estaba centrando en una autoridad que Dios le estaba dando. Una autoridad no venía de los hombres, sino una autoridad dada por Dios cuando él escribió este mensaje. Una autoridad que Dios solamente le había dado por medio de Jesucristo. Pablo afirmaba en estos pasajes ser apóstol y con esa autoridad escribía este libro para los Gálatas, porque Pablo, como bien dice en los primeros versículos, Pablo no es apóstol de los hombres, ni por hombres, sino solamente por Dios el Padre, el cual le había dado esta autoridad para hablar la palabra de Dios con una fuerza, con una decisión que solamente venía de él. Y eso es lo que dice Gálatas capítulo del 1 al 6, ¿verdad?
Fíjate lo que dice: Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Y ahí está, Pablo está diciendo, una autoridad de parte de Dios. Ahora piénsalo, en este momento la autoridad a veces es bien difícil, o sea, mucha gente no está dispuesta a someterse a la autoridad de Dios. Si ni siquiera quieren someterse a la autoridad de un padre o de una madre o de un policía, de un maestro, menos a la autoridad de Dios. Por esto Pablo quería recordarles bien claramente hoy en Gálatas: lo que les voy a decir en este preciso momento no es algo que alguien me dijo que les dijera, un hombre, o porque tengo una autoridad de un hombre que me dijo que viniera a entregar este mensaje. No, es porque Dios me dijo que les diera este mensaje con solamente la autoridad que viene del Padre. Y esas son las decisiones. Estas son las decisiones que tú y yo tenemos que hacer. A ver, ¿escucho la autoridad de Dios? ¿Escucho la palabra de Dios o la desecho? ¿Considero lo que me va a decir Dios en su palabra o me aparto de ella? ¿O decido mejor hacer otra cosa diferente? Tenemos la palabra de Dios como la autoridad máxima en nuestra vida, la cual, como dice la misma palabra en 2 de Pedro 1:19, haremos bien en escucharla. Piénsalo. Piénsalo en ese sentido. A ver, Dios me está hablando por medio de la palabra. ¿Realmente estoy permitiendo que el Señor me hable por medio de su palabra? Ahora bien, esta carta también es una carta directamente declarada para los Gálatas. La iglesia de Galacia era una iglesia que no era judía, sino gentil. Entonces esta carta también se aplica para nosotros. Entonces, mucho de lo que vayamos a aprender en esta carta, obviamente como toda la Biblia es útil para nosotros, pero exclusivamente estas cartas de Pablo están escritas a la iglesia, nuestra iglesia también. Entonces considera esta palabra. Pablo además en el versículo 3 decía: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Pablo deseaba mostrar que el mensaje venía lleno de la gracia de Dios, una gracia que él también había recibido de parte de Dios, una gracia, acuérdate que gracia significa un favor no merecido de parte de Dios, el cual Jesús había muerto por él sin Pablo merecerlo. Entonces Pablo quería llenar estas palabras que le iba a dar a los Gálatas con una gracia que solamente provenía de Dios, porque él la estaba disfrutando y también quería dársela, a compartirla con las personas que la estaban escuchando, pero además también quería transmitirle con un mensaje de paz. No son palabras para afectar a otros, para dañar a otros, para hacer sentir mal a otros, sino unas palabras con paz, para que puedan llenar la vida de la paz a las personas que iban a escuchar este mensaje. Una paz que solamente proviene del Dios y el Padre. Entonces, y más aún, ¿sí o no? Tú sabes que necesitamos esta paz de Dios en nuestras vidas. Y más aún este tiempo que estamos viviendo nosotros en este año 2020, un momento donde no hay paz. La gente necesita la paz de Dios. Entonces, qué bueno que estas palabras de parte de Dios están sazonadas con gracia, con palabras, con un favor no merecido. Yo no merezco que Dios que haya salvado, pero también con una paz que me va a inundar a mi corazón. Alguien nos dice acerca de esta gracia y de esta paz. Alguien una vez escribió lo siguiente acerca de la gracia y la paz: sin la gracia no hay ni puede haber paz. Pero cuando la gracia es nuestra, la paz debe necesariamente seguir. Fíjate lo que dice: sin la gracia no hay ni puede haber paz. Pero cuando la gracia es nuestra, la paz debe necesariamente seguir. Mira, me gustó lo que alguien dijo, Martín Lutero. Estos dos términos, la gracia y la paz, constituyen al cristianismo. ¿De qué me sirve la gracia si no hay paz? ¿De qué me sirve tener la gracia de Dios, el regalo no merecido de parte de Dios, la muerte de su Hijo Jesucristo en mí y yo recibir ese favor no merecido, pero no tengo paz? ¿De qué me sirve tener esa gracia de Dios que solamente que Jesús me da, pero no hay paz en mi corazón? Estoy triste, estoy afligido, estoy ansioso. No me sirve de nada porque no ha funcionado para mí. Pero ¿de qué sirve la paz sin la gracia de Dios? ¿De qué me sirve tener paz? Tener mis cuentas llenas, tener mis alacenas llenas de toda la comida que necesito para este tiempo de cuarentena, ¿verdad? Si no tengo la gracia de Dios, si no sé a dónde voy a ir cuando muera.
Si no he recibido la gracia de Dios para que Él me salve y pueda tener vida eterna, de nada me serviría. Entonces, por eso, estos dos términos, según Martín Lutero, la gracia y la paz, constituyen al cristianismo. Debo y necesito la gracia de Dios. Cuando Él murió por mí sin yo merecerlo, Él aún así lo hizo, el Señor Jesucristo, pero Él lo hizo para que yo pueda tener una paz, una paz que el mundo no conoce. El mensaje de Pablo, además, iba acompañado de un buen recordatorio. En Gálatas capítulo 1, versículo 3 y 4, dice, y de Dios, dice al primero, dice, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí hay un dato interesante. Pablo quería mencionar el punto central de esto. Dice, gracia y paz sean a vosotros. ¿De quién proviene esto? De Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. De Dios, que decidió mandar a su Hijo Jesucristo para que viniera a morir por nosotros, y Jesucristo obrando y cumpliendo la misión para la cual había sido enviado. La carta central, la idea central de la carta de los Gálatas apuntan hacia la cruz de Cristo, apuntan a la libertad que yo puedo tener en Él. ¿Cómo dar un mensaje sin Cristo en la iglesia o por estos medios para que la iglesia sea edificada? No existe manera. No puedo sacar a Cristo de mi vida, no puedo sacar a Dios de mi vida. No tiene sentido. Acuérdate el versículo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mostrando su amor y mandando a su Hijo, y su Hijo cumpliendo la labor que tenía que hacer en esta tierra. Mi vida sin Dios y sin Cristo no tiene sentido. Por eso Pablo dice, gracia y paz, dice, a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Para mí y para ti que estás escuchando, el tener a Dios y a nuestro Señor Jesucristo obrando a nuestro favor, de verdad lo necesitamos. Pero ¿para qué lo hizo todo eso? En Gálatas 1:4, ¿para qué? ¿Para qué el Señor Jesucristo vino a la tierra? ¿Para qué? Para el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Con qué fin? Para librarnos del presente siglo malo, para librarnos del pecado. La palabra librarnos, que significa arrancar o extraer o seleccionar a una persona entre muchos de y Pablo le dice, de este mundo malvado, en que aún viviendo en este mundo podemos vivir diferente, no bajo la esclavitud del pecado, sino bajo la nueva vida en Cristo. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Para librarnos de nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Pero piénsenlo eso, no para quitarnos y llevarnos a su presencia en el momento cuando nos acercamos al Señor, no, sino para aún en medio de esta situación, en medio de esta pandemia, en medio de esta dificultad en que vivimos, aún así el Señor se entregó por nosotros y nos ha librado, nos ha arrancado del mundo malvado, pero aún viviendo este mundo, pero viviendo una vida diferente. ¿Es así en tu vida? ¿Es así en tu vida? Por eso Jesús merece toda la gloria por los siglos de los siglos. Al final, versículo 5 dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús merece la gloria. Jesús merece mi atención, mi deseo, mi gozo es para el Señor Jesucristo. Y con esta misma autoridad Pablo les predicaba. Con una autoridad que no venía de los hombres, que no venía por hombres, sino una autoridad de parte de Dios. Y es la misma autoridad, piensa en esto, tú que estás escuchando esto, es la misma autoridad que el Señor Jesús nos ha dado para hacerles testigos en esta tierra. Entonces, con esta autoridad, yo no te estoy diciendo esta autoridad porque algo que se me ocurrió, sino porque el Señor Jesús me ha dicho estas sus palabras. Y ¿sabes qué? Te lo ha dicho también a ti y a mí. Y a ti constantemente, por medio de sus palabras está diciendo, mira lo que digo en el Evangelio, mira lo que digo en la Biblia. ¿Para qué? Para que tú le hables a otros con una autoridad, no de hombres, ni por hombres, sino por Dios, quien te entregó esa autoridad. Con todo ese contexto, dejándole claro a los Gálatas que era Dios que lo había enviado, Jesucristo, recordándoles que Jesús había muerto en la cruz para librarnos de este mundo pecaminoso, les dice lo siguiente: Gálatas, tengan cuidado, porque muchos están cayendo en la mentira de un falso evangelio.
Pero yo me pongo a pensar, si conocían la verdad, ¿qué pasó con los Gálatas? En el versículo 6, mira, podemos recibir la respuesta. Dice Pablo, Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué pasó con los Gálatas? ¿Qué pasó con los Gálatas? Gálatas 1:6 dice, estoy horrorizado, estoy leyendo otra versión, de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Ahora, ¿qué pasó con ellos? Si conocían la verdad, ¿qué situación los alejó de la verdad en Cristo Jesús? ¿Qué hubo en sus vidas que hicieran y se apartaran del camino? El problema de los Gálatas es que siguieron un evangelio diferente. Y número uno, ¿cómo es este evangelio diferente? Este evangelio, el cual no es el evangelio de Cristo, es un evangelio ilegítimo. Dice Gálatas 1:7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Este otro evangelio es ilegítimo, es apócrifo. No es el de Cristo no es el que Cristo predicó, sino es otro evangelio diferente. Algunas personas hoy en día dicen que hay diferentes caminos para llegar a Dios, pero yo te vuelvo a recordar nuevamente esto. Hay solo un camino que nos lleva a Dios y solo es Cristo. Y su mensaje es uno, y no hay varios mensajes. Si hubiera varios caminos para llegar a Dios, Jesús lo hubiera dicho, pero no lo dijo. Solamente existe un camino para llegar al Padre. Y los demás evangelios son, ¿sabes qué? Son apócrifos, son falsos. Pero también en el mismo versículo, en Gálatas 1:7, dice que este evangelio perturba. Y yo no veo nada del evangelio de las buenas nuevas que me puedan perturbar. ¿Por qué? ¿Cómo es que las buenas nuevas pueden perturbar, engañar o causar confusión a otros? Esto no proviene de Dios, esto proviene del enemigo. Perturbar en su raíz griega es tarazo, que es volverse ansioso, angustiado. Y así es como trabaja el diablo, el enemigo. Eso es lo que quiere hacer en nuestros corazones, que nos volvernos ansiosos, angustiados. Y más aún este tiempo que vivimos en medio de esta pandemia, quieres que tu corazón esté así, preocupado, ansioso. Y si el enemigo lo logra, entonces ha cumplido su misión. Mira lo que dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús dice, yo les doy vida y vida en abundancia. Yo no perturbo. Mas el ladrón, dice el versículo arriba, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Él sí quiere lograr eso. Quieren lograr perturbación en tu vida, quieren lograr ansiedad en tu vida. Estaba viendo un comentario, me llamó mucho la atención. Job en el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Job se ve fuerte, se ve seguro de lo que quiere hacer. Pero en el capítulo 3, Job, el enemigo más bien, logra que Job se ha turbado su corazón. El Job que vimos fuerte en el capítulo 2, que le dice y confirma, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a ir a ella, sea el nombre de Dios bendito, ¿verdad? O sea, él sabía que vino sin nada y se va a ir sin nada de este lugar. Pero en el capítulo 3, Job maldice más de 15 veces a Dios. Esto era lo que el diablo deseaba. Al enemigo no le interesan los bienes perdidos, no le interesan las vidas perdidas. Su único objetivo en Job era perturbar su alma. ¿Y sabes qué? Y lo logró. El diablo está más interesado en perturbar tu vida, tu ser. Ese es el evangelio apócrifo, el evangelio que perturba tu vida, tu alma. No creas ese evangelio. Pero además este evangelio pervierte el verdadero evangelio, el cual es el de Cristo. Eso es lo que dice en Gálatas capítulo 1:7. Esos hombres quieren pervertir el evangelio. Este evangelio es real para nuestras vidas, pero no debe ser pervertido, no debe ser que tú y yo le demos la vuelta para seguir otro camino. Este evangelio apócrifo hace que lo cambies, ¿verdad? Y que distorsiona el verdadero evangelio, el cual es de Cristo.
Este evangelio hace que las personas confíen en sus obras para ser salvas, confíen en las cosas que tienen que hacer, confíen en caminar quién sabe cuántos kilómetros de rodillas y luego se regresan, confíen en cumplir ciertos reglamentos para poder ver a ver si son salvos. Por eso este evangelio, como dice en 1:7, pervierte el verdadero evangelio. Como lo leímos al inicio y lo volvemos a leer, Gálatas 2:21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Cómo desechar este evangelio? ¿Cómo apartarnos de este evangelio? Lamentablemente muchos hoy en día han puesto su fe en un falso evangelio, en falsas buenas noticias. ¿Por qué? Porque confían más en sus buenas obras que en la salvación de Cristo. Otros confían más en su conocimiento. Pregúntale a los científicos, a los que tienen doctorados, háblales de la palabra de Dios y te dicen: ¿sabes qué? Eso ya es pasado, ya es absurdo. Y no confían en lo que Dios dice en su palabra. ¡Qué lamentable! Dicen hoy en día que debemos de creer en algo que va en contra de los conocimientos científicos y la experiencia personal. Que un hombre muerto, Jesucristo, resucitó de entre los muertos en un nuevo cuerpo glorioso que nunca murió otra vez. Fíjate lo que nos dice la ciencia. No creas en eso, no creas en lo que no puedes probar, no creas en lo que no puedes ver. Pero tú y yo creemos en una persona que murió y que resucitó de entre los muertos y se fue transformado en un cuerpo glorioso que nunca murió otra vez y ahora está centrado a la diestra del Padre. Pero aquellos que quieren enfocarte, desanimarte en que creas en un evangelio falso, tienes que tener cuidado. Porque si alguien toca tu puerta y le dice: oye, voy a predicarte, quiero hablarte de Dios. Bueno, pregúntale: ¿cuál es el evangelio? Sí, pero quiero hablarte de Dios, de las buenas, de cielo nuevo y tierra nueva. Sí, pero ¿cuál es el evangelio? Si no te dicen que el evangelio es que Cristo fue crucificado, que murió conforme a las escrituras, que fue sepultado conforme a las escrituras y que resucitó conforme a las escrituras, entonces esa persona te está diciendo un falso evangelio. Si una persona viene y te dice: oye, tienes que hacer tantas cosas para ser salvo, tienes que hacer esto y lo otro, y te dicen que esa es la manera de llegar a Cristo, no le creas, porque están confiando en el evangelio de las obras, y no es cierto. Tú y yo tenemos que confiar en el verdadero evangelio, no en un evangelio que apócrifo, no un evangelio que te perturba o no un evangelio que pervierte, sino un evangelio que te da buenas noticias y te da paz en tu corazón. Ahora, ¿quieres saber el resultado de un falso evangelio? Mira lo que dice en Gálatas 1:8-9. Pablo quiere confirmar a los Gálatas que no existe otro evangelio y quiere asegurarse: miren cuál es el resultado de aquellos que creen en un falso evangelio. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, esa persona que, dice ahí, sea anatema. Esa persona sea maldita. Aun si nos escuchan de nosotros, Pablo decía: un ángel del cielo que les anuncia otro evangelio del que les hemos anunciado, esa persona sea maldita. Es decir, que a esa persona le caiga la maldición de Dios en su vida. Anatema significa una persona condenada a la destrucción. Una persona condenada a la destrucción. Amigos, no era suficiente decir: no hagas caso a esa gente. Es más, no te juntes con esas personas como las mamás hoy en día. No te juntes con esas muchachitas. No. Fue algo más que no escucharlos. Pablo pensaba que debían sobriamente esas personas ser, ¿cómo? Malditos. Debían ser malditos. Versículo 9. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente del evangelio del que habéis recibido, dice que sea que anatema. Pablo lo dice con una intención. Pablo pensaba que no solamente no los escuche, sino debían ser sobriamente malditos aquellas personas que predican un evangelio falso. Totalmente. Con la misma intención que aquella persona predica otro evangelio, el que venga contigo, otro evangelio, debe ser llamado como maldito. Maldito. Algunos dirán: oye, ¿dónde queda el amor de Pablo a los demás? ¿Por qué no utiliza otras palabras? ¿Por qué les dirá y les dice unas palabras tan duras, tan difíciles? ¿Por qué? ¿Dónde quedó ese amor de Pablo hacia la gente? Yo te digo, así que el amor de Pablo es para las almas que están en peligro del infierno.
Si el evangelio es falso y no otra buena noticia, entre comillas, para nada, entonces no se puede salvar a alguien. No los escuches. O sea, es decir, la gente hoy en día necesita el verdadero evangelio. No necesitan el evangelio de Pablo, no necesitan nuestras buenas palabras, nuestras palabras elocuentes, no, necesitan solamente el evangelio que predica Pablo. Y es lo mismo que necesitamos nosotros. Necesitamos nosotros hablarle las buenas nuevas a las personas que están a nuestro alrededor, las buenas noticias. En lugar de hablarles de otras cosas, del fútbol, del deporte, de la situación actual, del coronavirus, de la pandemia, la gente necesita escuchar de Cristo. La gente no necesita escuchar que el mundo va en decadencia, nuevos tips para poder adelgazar, nuevas formas para gastar menos, hacer menos contaminación, que incluso es bueno, pero la gente más bien necesita escuchar de Cristo. Por eso Pablo está tan animado a decir, ¿sabes qué? Si alguien te predica un evangelio que no es este evangelio, el de las buenas nuevas de Cristo, esa persona debe ser maldita, porque están en nuestras manos almas de personas que pueden ir directamente al infierno si no les predicamos el evangelio correcto. Piénsalo. Porque están en riesgo la vida de tantas personas hoy en día que a veces no tenemos mucho tiempo para hablarles de Cristo. Y si lo usamos para otra manera, en lugar de centrarlos y decir, miren, este es el evangelio correcto, este es el evangelio de las buenas nuevas, muchos están por ir al infierno. Por eso Pablo dice, si alguien viene, si ya sea nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio del cual no les hemos, ya no sea diferente el que les hemos anunciado, el de las buenas nuevas en Cristo, sea anatema. Y piénsalo, hoy en día, ¿cuánto la gente necesita escuchar las buenas nuevas en sus vidas? ¿Cuánto la gente hoy en día necesita escuchar de Cristo Jesús? Antes de terminar, quiero hablarte una ilustración. A lo mejor ya la has escuchado, el mensaje, y se titula así: el mensaje del rey hay que transmitirlo. Una vez leí que allá por el año 1930, cuando la radio estaba todavía en sus comienzos, el rey de Inglaterra tenía que pronunciar un discurso muy importante dirigido a todas las naciones de la comunidad británica. Se quería usar la radio para alcanzar a todos los pueblos. Era una de las primeras veces que esto acontecía en el mundo. Podemos imaginar la tensión que había en aquellos que tenían que colaborar, pues era el rey quien iba a hablar. El rey Jorge de Inglaterra tenía ya programando una hora determinada para pronunciar su histórico discurso. Imagínate. Un hombre que trabajaba en la estación de radio era muy diligente y había estudiado a fondo todo lo relativo al funcionamiento de la radio. De manera que antes de que el rey comenzara, de manera que estaba listo para actuar cuando el rey hablase. Algo sucedió segundos antes de que el rey comenzara. Aquel hombre descubrió un cable partido en el equipo de transmisión y no había tiempo para repararlo. Agarró los cables con sus manos y durante 15 minutos el rey estaba hablando a través del cuerpo de aquel hombre. Imagínate eso. Permitió que su cuerpo sirviera de vehículo para que aquel discurso fuera escuchado. Porque aquel hombre pensó, el mensaje del rey hay que transmitirlo sin falta. ¿Sirve nuestra mente, cuerpo y espíritu de vehículo, transmisor del mensaje del evangelio? Pregúntate tú eso. ¿Sirve nuestra mente, cuerpo y espíritu de vehículo, transmisor del mensaje del evangelio? Yo te recuerdo, número 1, tú tienes la autoridad de Dios. No estás hablando por Dios, no estás hablando por hombre, ni porque un hombre te puso o te dijo que dijeras algo u otra cosa. Estás hablando con la autoridad de Dios. Y estás recordando a Jesucristo que nos ha rescatado, nos vino a librarnos del presente siglo malo. No estás hablando porque se te ocurrió, sino estás hablando palabras de Dios, del Dios y Padre. Cuidado con un falso evangelio. No pongas tu fe en las obras. No pongas tu fe en lo pasajero. No creas que siendo buena persona, entre comillas, a lo mejor vas al cielo. Mejor pon tu fe en el evangelio correcto, en el evangelio de las buenas nuevas. Y si alguien te predica un evangelio falso, no le creas. No digas, apártate de él, porque ese hombre es un ser maldito. Háblale del verdadero evangelio antes de que su alma realmente vaya a una maldición eterna al infierno.
Yo por último, te voy a decir algunas preguntas de rescate que te pueden servir para tu grupo de vida. Las primeras oraciones de la carta de Pablo a los Gálatas tienen una sensación abrupta y sombría. ¿Por qué? Pues ahí pregúntate ahí con tu grupo. Pregunta número 2, ¿por qué sentimos la necesidad de hacer esto cuando es válido o no? Porque Pablo empieza presentando sus credenciales, por así decirlo. ¿Por qué sentimos la necesidad de hacer esto cuando es válido o no? ¿Cómo en sentido la palabra de Dios es autoridad para tu vida? Algunos sacan sus credenciales y empiezan, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Pablo no hablaba Pablo simplemente sus credenciales eran, Dios me dijo esto. Hablo con la autoridad de Dios. ¿Por qué el nuevo evangelio que están acogiendo los Gálatas no son las buenas nuevas? Piénsalo ahí, platícalo. Otra pregunta, la palabra anatema significa condenado a muerte. ¿Qué sugiere esto en cuanto a hacer ajustes al evangelio o alterar el evangelio de Cristo? Esas son las preguntas acerca de la palabra de Dios, lo que vimos, y ahora hablamos de la reacción a la palabra de Dios. ¿Por qué es tan difícil para la gente entender el concepto de la gracia? ¿Cuáles son algunas de las cosas aparte de Cristo en la que la gente confía para tratar de establecer su aprobación delante de Dios y así llegar al cielo? ¿Cómo le contestaría usted a la persona que después de leer Gálatas 1:1-9 dijo, no entiendo por qué Pablo está tan alterado por el significado de las buenas nuevas o el concepto de salvación? Cuando usted ve alguna de las tendencias de su iglesia, ¿le asombran o hace que usted se maraville en sentido negativo? Es decir, las cosas que las iglesias hoy en día o lo que estamos haciendo, ¿qué sensación produce en ti? ¿Estamos haciendo lo correcto por transmitir las buenas nuevas? ¿O estamos haciendo lo incorrecto por transmitirlo incorrectamente las buenas nuevas? Yo con esto te dejo. Y simplemente te agradezco porque estuviste con nosotros escuchando este mensaje. Te animo a que tengas estos tiempos de discusión en familia. Compartan sus puntos de vista. Seguimos con esta serie Viviendo en Libertad. Conéctate los miércoles y además este mensaje será subido a YouTube y tú lo puedas ver y escuchar para que tú estés al pendiente y puedas recordar lo que se dijo el miércoles. Úsalo en tu grupo de vida los viernes en casa, aprovechando este tiempo que no podemos salir para que sigas escuchando la palabra de Dios. Viviendo en Libertad, comparte este estudio, haz que otras personas lo escuchen y así podamos hacer realidad estas buenas nuevas para otros. Que Dios te bendiga, nos vemos a la siguiente y un fuerte saludo si tú eres parte de la Iglesia Bautista de Guadalajara, un fuerte